¿A qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro que todo lo que atare en la tierra sería atado en los cielos? Jesús le dijo a Pedro que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es uno de los versos más controversiales que hoy se ha tomado muy a la ligera para crear una falsa doctrina. En Mateo 16:19 dice las Escrituras: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este texto ha sido sacado fuera de contexto para hacer doctrinas erróneas, para crear falsas doctrinas en las iglesias. Y vamos a ver otro ejemplo. En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y hoy mucha gente se la pasa atando y desatando demonios todos los domingos en el día del Señor. Se escucha palabras aún de los líderes de las congregaciones: te ato espíritu de adulterio, te ato espíritu de mentira, te ato espíritu de sueño, espíritu de flojera, en fin. Este texto ha sido mal interpretado, y más por las personas del Evangelio de la Prosperidad. Te ato espíritu de pobreza, dicen. Y por otro lado, desato bendiciones que ya están preparadas para mí. Desato a mi hija que la tiene un espíritu de flojera. En fin, en este tema atan y desatan todos los domingos o los días que se celebre el Día del Señor. Otro versículo controversial está en Mateo 18:19: y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y una mala interpretación hace pensar a un grupo de jóvenes que se juntan entre 4 o 5, pueden ser amigos o hermanos de la iglesia, que si se ponen a pedir un carro o esto y aquello, lo tendrán, ya que están pidiendo entre 3 o 4 personas. Y así como este pasaje hay muchos más que son mal interpretados. Y vamos a ver nuestro texto inicial en Mateo 6:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Esta es la respuesta a unas preguntas que les hacen a Jesús. Y para entender este pasaje vamos a ver el contexto. Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, sus discípulos: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y otros algunos de los profetas. Y aquí vienen las claves. Y él les dijo, Jesús hablando: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también, sigue hablando nuestro Señor Jesucristo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, las puertas del Hades no prevalecerá contra Cristo y su evangelio de salvación. O sea, el infierno no prevalece contra todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. En el 19 le dice a Pedro: y a ti te daré, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, este pasaje es una respuesta de afirmación a Pedro para que predique el evangelio. La respuesta de Pedro fue: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esa conversación Jesús le dice a Pedro
que Él entregará las llaves del reino de los cielos, y que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en los cielos será desatado en la tierra. No le está diciendo, tú tienes poder para atar demonios, aunque ciertamente Él tenía autoridad de parte de Dios, pero lo que le está diciendo es, tú serás un instrumento para llevar mi evangelio a todas las naciones, y eso te lo ha revelado mi Padre. En Mateo 16:17 dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ese texto un poco controversial ha sido tomado de una manera errónea para crear falsas doctrinas, y la interpretación acertada es que el evangelio, la predicación, es la llave que me permite o que permite a todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador entrar al reino de los cielos. Pedro predicó el evangelio abriendo las puertas a las personas que existían en la antigüedad. En la antigüedad no solamente habían judíos, sino que también habían gentiles considerados hombres que temían a Dios. Por ejemplo, puedes ver a Cornelio. Eran gentiles que había en ellos un cierto temor a Dios, sabían del Creador, pero no conocían todavía a Cristo. También los samaritanos, que era un grupo étnico religioso, se consideraban descendientes de las 12 tribus de Israel, pero solo creían en Dios Padre. Y la Biblia dice que Jesús vino por todo aquel que cree en Jesús. Entonces Pedro sería quien transmite el evangelio de Cristo, que es en realidad la llave para entrar al reino de Dios. Hay un grupo en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, encontramos a Pedro que predica el evangelio, y los judíos que estaban ahí en el día del Pentecostés se convirtieron, según la Biblia, 3,000 personas. 3,000 personas. Entonces Pedro predica el evangelio y es quien abre la puerta, por así decirlo, a los judíos, porque en ese momento no habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces ahí se cumple lo que dijo Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y otro grupo, el segundo grupo, es cuando comienza a producirse un avivamiento en Samaria. Ya lo hemos estudiado en Hechos capítulo 8, por el resultado de la predicación de Felipe. Pedro y Juan bajaron a Samaria para confirmar que ciertamente el avivamiento era real. Cuando llegaron allá se dieron cuenta que Dios les había dado a los samaritanos el mismo don de lenguas que ellos habían recibido, como confirmación de la gracia y del Espíritu de Dios. Y es Pedro quien confirma ese avivamiento para los samaritanos. Y ahí está este segundo grupo, donde Dios no hace acepción de personas. Y el tercer sería el grupo, los gentiles piadosos. Y Pedro es quien recibe la visión para que vaya y se encuentre con Cornelio, que era un gentil piadoso. Cornelio recibe el evangelio, no solo él, sino que toda su familia, por la predicación de Pedro. Entonces Dios usó a Pedro como llave para introducir el evangelio, la salvación a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, por medio de la predicación. Y yo creo que este es un tema muy consistente de acuerdo a la palabra de Dios. No es que Dios haya dicho para que todos estén aquí cada semana atando y desatando demonios, que tú tienes autoridad para atarlos y desatarlos cada domingo en el día del Señor. Quiero que se entienda algo bien claro: cuando uno acepta de una forma genuina a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Otro punto, también mirándolo desde otro punto de vista, sería que Dios le dio la llave a los apóstoles como cimientos de su iglesia para la predicación del evangelio, y todo aquel que recibiese el evangelio de Cristo tenga las llaves para entrar al reino de Dios. Y por otro lado, aquel que rechaza el evangelio, aquel que rechaza la predicación de los apóstoles, simplemente se estaría cerrando la puerta y obviamente tendría la condenación eterna. En Juan 3:18 dice la Biblia: el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que rechaza a Jesús está rechazando la única oportunidad de tener vida eterna. Hablando Jesús, dice en Juan 10:9: yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Jesús dice: yo soy la puerta. El evangelio, la predicación es la llave. Aceptar a Cristo y su evangelio es entrar al reino de los cielos. Tomar las palabras fuera de contexto es crear falsas doctrinas. Y tristemente eso es lo que está pasando hoy en este tiempo, mi amado hermano. Hoy tú tienes la oportunidad de arrepentirte y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Depositar tu confianza en Él. Y la Biblia dice que una vez que tú aceptes a Cristo, Él va a culminar la obra que ha empezado en tu vida. A Jesucristo sea la gloria, autor y consumador de la vida. Amén.